Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de El Lado Oculto. Hoy vamos a hablar de educar, y más concretamente de educar sin culpa, si es que esto es posible. En todo caso se lo vamos a plantear como pregunta a nuestro invitado de hoy, que es el psicólogo clínico Alejandro de Barbieri. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Obviamente que la excusa es el libro que has editado ya hace unos 3, 4 meses, ¿no? 4 meses, sí. Y que ha tenido un gran éxito, que es el que tenemos aquí en nuestra mesa, a educar sin culpa, optimismo y entusiasmo para padres y docentes. Bueno, el entusiasmo, eso es algo que la gente lleva adentro, que puede cultivar. Ahora, el optimismo es más difícil. En la educación, no me refiero al sistema educativo, me refiero también al sistema educativo, pero a la educación de padres, madres. Sí, optimismo es una palabra que la utilicé tomando muchos apuntes de Fernando Savater, en un libro precioso que se llama El valor de educar, donde él dice que el educador, o sea, el docente en el aula, el papá o la mamá en la casa, debe ser optimista por naturaleza. Dice, el que está educando realmente cree que ese niño puede cambiar con lo que nosotros le estamos diciendo o haciendo. Cambiar para bien. Exactamente. En cambio, el pesimista dice, doma, no educa. Claro. Utiliza una imagen que es muy fuerte. Dice, si usted es pesimista, es un domador, dice Savater. En cambio, las personas somos diferentes que los animales, no se nos puede educar de la misma manera. Vamos a repasar la trayectoria, porque este no es el primer libro de Alejandro de Barbieri, ni tampoco escribir es su única actividad. Lo vemos. Alejandro de Barbieri es psicólogo clínico y director del CELAE, Centro de Logoterapia y Análisis Existencial. Se trata de un instituto abocado a la difusión e investigación en logoterapia, una corriente dentro de la psicoterapia enfocada al sentido de la vida como motivación primaria del ser humano. Es rochense, está casado y tiene 2 hijas. Además de ser docente y conferencista, de Barbieri participó desde hace algunos años en diferentes medios como Radio Oriental y El Espectador. Actualmente continúa como columnista en Radio Sarandí y en Océano FM. En 2010 publica Lo que cura es el vínculo y en 2012 Economía y Felicidad, una vida con sentido, que vendió más de 7.500 ejemplares. A fines del año pasado publicó Educar sin culpa, optimismo y entusiasmo para padres y docentes, que ya lleva más de 10.000 ejemplares vendidos en solo 4 meses. Bueno, ¿qué tema? El de educar, bueno, uno tiene la perspectiva parcialmente como docente, pero como padre durante muchos años, y tiene distintos aspectos, ¿no? Para empezar por una conjetura personal, creo que con los hijos nos terminamos de educar y de comprender a nosotros mismos, ¿no? Sí, Hay mucho, por eso cuando tú planteas esto del optimismo, del pesimismo, hay que ver lo que estamos haciendo, si somos conscientes de que lo estamos educando a él o a ella, o si muchas veces nos estamos reeducando o reinterpretando a nosotros mismos, ¿no? El libro es una invitación a educarnos, a perder el miedo, ¿no? Perder el miedo. Yo creo que a veces la psicología tiene unos aportes fantásticos, a mí me encanta ser psicólogo, pero también veo que muchas veces, sobre todo los enfoques deterministas, han como congelado al papá en su rol, ¿no? O sea, porque se genera como una especie de creencia general de que todo lo que hagas puede influenciar en el niño. Entonces, como todo lo que hago puede influenciar, tanto para bien como para mal, entonces los papás hemos quedado como congelados, mejor entonces no hago nada, me explico. Y la verdad que eso es un poco a veces lo que los docentes y los psicólogos en los consultorios vemos, de que estamos frente a una generación más, ¿no?, de padres más permisivos, para decirlo de alguna manera, con miedo, ¿no?, con miedo a frustrar o a sostener la frustración del niño, si se frustró solo, si se cayó, digamos, y el libro es una invitación a perder ese miedo y perder esa culpa. Me hiciste acordar al principio cuando decías un poco con sentido del humor lo de si era de ciencia ficción, porque una prima mía, María, que quiero mucho, de España, cuando le mandé el título del libro, Educar sin culpa, me puso, te felicito por tu primer libro de ficción, ¿no? Claro. Porque parece que la culpa nos acompaña. Sí, claro, si educamos con culpa como hacemos las cosas de la vida. Si la culpa vive en nosotros de una manera excesiva o patológica, lo vamos a transmitir. Por eso, en la sin educación. culpa quiere decir como sin miedo, para poder realmente ejecutar el rol de papá y mamá, que nos volvemos a educar, como tú decís, y también traemos las generaciones anteriores que nos acompañan. Claro, es común escuchar a madres y padres decir, bueno, a mí nadie me educó para ser padre o para ser madre.
No, pero no es verdad, porque la primera educación que tuvimos fue la de nuestros propios padres, ¿no? Con sus defectos y con sus virtudes, ¿no? Yo en el libro planteo incluso a la mitad del libro una dinámica que me surgió en muchas charlas, que es una dinámica de hacer las paces con nuestra historia, ¿no? Es un capítulo que dice: para poder ser padre de mis hijos, debo de dejar de ser hijo de mis padres. Una suerte de paradoja existencial. Dejar de ser hijo, ¿qué quiere decir? Dejar de reclamar. Si yo tengo 43 años y le reclamo a mi madre, que cuando era chico me daban Bascolé y no Nescau, y en la escuela me decían Alejandro Bascolé, no, ¿se entiende? No ¿Eso estoy... es una historia personal? Sí, es una historia personal, por eso. Estoy utilizando acá el diván, ¿no? Bueno, claro, ponete como, claro. Pero lo peor es que te han dicho Alejandro Nescau. Claro, pero digo, si yo le cuento esto a mi madre ahora, Claro, hace 10 años, por decir, es obviamente que no habla de una madurez emocional. Claro. O sea, a todos nos pasaron cosas, crecer es hacer las paces con esa historia, dejar de reclamar. Lo del Bascolé Sí. es hasta irónico o gracioso, pero hay cosas obviamente más profundas que a veces nos pasaron, ¿verdad? Poder sostener eso, a veces cuando uno es papá, se empieza a dar cuenta que lo que hicieron los viejos no era tan fácil. Es aquella frase que alguna vez me dijo alguien: mis nietos me absolverán, ¿no? Claro, O claro, sea, porque con los mis nietos hijos uno... comprenderán cómo ellos pueden enfrentarse a situaciones que no pueden resolver fácilmente, que son las mismas que uno les cargó a ellos. Claro, pero como eso ya no se da, Gerardo, el problema que nosotros detectamos un poco, y por eso el libro, es de que como tengo miedo, como yo no quiero Claro. sufrir lo que mi padre sufrió conmigo, no quiero que mi hijo sufra lo que me hicieron sufrir a mí. Claro. Se capta, este es el determinismo Sí. que tenemos que cortar. Entonces, primero, ver, bueno, lo que me hicieron sufrir a mí me hizo crecer como persona, y si no, consulto con un psicólogo o alguien que me ayude, me explico, a elaborar ese sufrimiento. Claro. Pero el niño no es responsable del trauma que tengo yo No, con mi además, papá. probablemente no lo hagamos sufrir en esas cosas, pero lo hagamos sufrir en otras. En otras, claro, pero lo que el nene tiene que tener es un papá que está feliz con su vida. Un papá y una mamá que celebra la vida cada día. Que tenemos un trabajo, tenemos una Es un actividad. libro de ficción, Es evidentemente. de ficción, por eso puse el optimismo. Porque Claro, claro, algunos me han hecho el chiste, Alejandro, ¿cómo se puede ser padre y optimista y uruguayo al mismo tiempo? Claro. Pero optimista no en un sentido divertido, sí. sino de creer de que estoy cansado, de que tengo muchos problemas en mi trabajo, lo que sea, pero una vez que entro a casa, me pego una ducha o salgo a correr o hago pilates, pero llego a casa Claro, y sí, le pero- transmito a mis hijos felicidad. Tenés razón, porque uno ve el optimismo en el sentido más light. banal, Sí, claro. sí, es una palabra... Yo soy optimista porque creo Sí. que todo va a ser mejor. No. Mi impresión es que optimismo quiere decir creer que las cosas pueden ir mejor Exacto. si yo hago las cosas que tengo que hacer bien. Exacto, por eso Sabater habla de un optimismo sólido. Optimismo es óptimo, es sacar lo óptimo de una situación. Lo mejor que se puede sacar. Lo mejor que se puede. Pero el niño se va a caer, se va a frustrar, la maestra le va a indicar que haga algo en la clase, en el liceo el profesor le va a poner un 1 si no trajo la tabla de dibujo, y el jefe en el trabajo le va a decir este trabajo para el jueves. Entonces, esa parte más como normativa, que es lo que estamos sufriendo como sociedad, lo que los psicólogos llaman la crisis de la figura paterna. Por eso, educar sin culpa es como ayudar a ejecutar nuestro rol con amor. Educar es cansarse amorosamente, dice Carlos Díaz, un filósofo español que me gusta mucho. O sea, claro que estamos cansados de educar, pero es nuestro hijo, es nuestra responsabilidad. No lo podemos dejar a la buena de Dios, como se decía antes. Sí, no, y a veces también, volviendo al tema de la culpa, decir, no, mirá, papá está cansado porque trabajó mucho, mamá está cansada porque se levantó muy temprano y trabajó mucho, nos genera culpa de no poder estar a la altura de lo que Dios nos demanda. Ahí está. Y ahí es donde queremos mitigar con nuestro tiempo o con calidad o inyectándole 3 horas de algo para mitigar la culpa de que no estoy en La casa. tableta, el iPad. Toda la parte de conexión. Y esto Claro. de educar sin culpa es una idea, traigo 2 ideas para decir. Una, que es un homenaje a mi abuela, porque mi abuela siempre decía, me decía, tu madre salió así, ella no tenía nada que ver. Claro, claro. Entonces fíjense, claro. y nosotros nos creemos que tenemos todo que ver. Nos fuimos, Es al revés, al nos otro fuimos extremo. en 30 años, fíjate, son 30 años, a un extremo, y esto es de Aldo Nauri, un pediatra francés, que dice, nuestros abuelos educaron en la sociedad de la pobreza, ellos no creían que lo que hacían, con lo cual educaban, es verdad, en cierta inconsciencia, pero también con cierta confianza, ¿verdad? Con ciertos valores que estaban como, el vecino te educaba igual que tu papá, Sí. ¿me explico? Había un consenso Sí. social, ¿no? Y hoy en Había día, un entramado Exacto. que funcionaba aún en la calle. en la calle y con el vecino, a ti te preocupabas si el vecino estaba afuera y preguntabas, ¿qué pasó? ¿Están tus padres? ¿No? Sí, era el hijo de fulano de Mengana que había que cuidarlo y que vos Exactamente. sentías que era alguien de confianza. Y eso te daba la tranquilidad a ti, que si llegaba más tarde,
tu vecino también iba a cuidar de los tuyos. Esa parte más como social está como fragmentada hoy en día con el individualismo, con el miedo, ¿verdad? A la inseguridad y todo lo demás. Por eso, educar sin culpa es en un homenaje a mi abuela por un lado, pero también Aldo Nauri cuando dice confíen, porque un minuto después de que el mamá o la papá llegó a casa, para el niño es como si no se hubiese ido nunca. Y dice eso para tranquilizar, a veces es más, los padres culpógenos, hay más madres que padres a veces, ¿no? Pero hay padres también sobreprotectores. Pero bueno, como generalidad, hay más mamás. Entonces, vencer el miedo, porque si vos llegaste a casa y el niño está con una rabieta, no te queda otra que decirle, te dije que no y es no, con todo el amor del mundo y sin alterarme, ¿me explico? Esta yo creo que es la diferencia, ¿no? Porque pensás que le puedes estar generando una frustración. No, al revés. El libro, no, digo, sí. Ah, claro, lo voy a frustrar, entonces no quiero que se frustre. Claro, exactamente. Por eso el concepto clave es... No quiero que sufra, es el sentimiento más primario de un padre o de una madre. Y ese amor de sobreprotección, Gerardo, es un amor que no hace crecer como persona. Mira, yo voy a dejar esto por acá porque a mí son temas que a mí, obviamente, por razones personales... no sale solo. Bueno, me han generado durante muchos años un estado de preocupación, aún hoy que tengo hijos chicos, ¿no? Pero por supuesto que nadie quiere... Y los grandes también son chicos, aunque parezca que no, porque lo que dice Aldo Nauri es que nuestra actitud parental sobreprotectora ha hecho que hay generaciones que tienen 7 años menos. Si usted tiene un hijo que tiene 21, tiene 14, dice él. O sea, de edad emocional, de edad psicoafectiva. Porque ha demorado en andar en ómnibus, ha demorado en buscar trabajo, ha demorado, ¿no? Por esto de que no, pobrecito, no quiero que sufra. No, está bien, pero me refería a esto concretamente, pues es una disyuntiva, ¿no? Uno quiere criar hijos, hijas autónomos, ¿no? Que, digamos, autónomos que tengan el basamento afectivo, psicológico, intelectual, moral, que le permita tomar decisiones llegado el momento, ¿no? Entonces a veces tenés que decir, lo dejo por la cuenta de él, se cae, se frustra, o voy yo y lo ayudo. Tenemos niños de 4 años que se duermen con la tableta, tenemos niños de 8 o 9 años que no se saben higienizar solos, tenemos niños de 12 años que no saben andar en bicicleta solos. O sea, depende también la edad y el lugar socio que uno investigue, me explico, pero como generalidad, tanto en Positos como en Cuenca Casaballe, donde trabajo con padres, la sobreprotección se da igual, cada uno empacha con lo que tiene. Bueno, pero yo tengo sentimientos encontrados, porque a veces digo, no, tengo que dejar que el tipo... cortarle la tableta y decir basta de Power Ranger, ¿y por qué? Me dice. Y entonces ahí me entran dudas, bueno, yo creo que mucho te hace mal. El libro te lo va a responder todo, Gerardo, porque el libro dice menos explicación y más implicación. ¿Qué quiere decir eso? Los niños son inteligentes, Alejandro, entonces quedamos seducidos con el planteo del niño, ¿no? Barilco decía, su majestad del niño. El niño tiene que decidir. Yo que también quiero que mis hijas sean autónomas, pero autónomas y dependientes. Si vos estás en pareja, sos dependiente y sos independiente. Las dos cosas a la vez no son opuestos. Nosotros a veces por querer sanarlo en nuestros viejos, ¿no? Viste cómo está vinculado, que haga sola, que decida sola. Va a decidir con otros, porque después tenemos gurises que son individualistas. Bueno, ves, ahí tenés un concepto sobre el cual se trabaja poco en la sociedad, a nivel político, del discurso político, a nivel también del discurso, entre comillas, interpersonal, que es independencia versus dependencia, cuando en realidad los seres humanos siempre fuimos, y quizás más ahora, interdependientes. Exactamente, y hay una dependencia sana o una dependencia insana, y lo mismo la independencia, puede ser muy positivo, que se fue a vivir sola, pero después puede ser negativo si después hace 10 años que vive sola. Me llamó. Claro, entonces eso depende de cada uno. Pero volviendo a lo anterior, lo de la frustración nos hace crecer como persona. Está bien, pero el mimo también. ¿Cómo? Las dos cosas, por supuesto. El apego, pero lo que pasa es que el apego está ganando, estamos pecando de calentito. El abuelo pecó de frío y nosotros estamos pecando de calentito. Está bien, pero yo que he cambiado de teoría en esto, como en tantas otras cosas. He dicho todo lo contrario. O sea, antes pensaba, no, que el tipo sufra, que se la banque. Y ahora digo, bueno, pero ¿para qué está el padre? Si no es para acompañar, hacerle... Las dos cosas, es que las dos cosas son necesarias, el padre y la madre, ¿no? El abrazo, te quiero por lo que sos, te quiero porque sos mi hijo. Pero a veces es excesivo, Aldo Nauri le llama madres vestales, es un concepto muy fuerte. Quiere decir, aquella mamá o aquel papá cuya autoestima se nutre de que el niño la quiera. Esto no le pasaba a las generaciones anteriores. O sea, tu autoestima se nutre de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, también de los hijos. Pero si es solo del hijo, entonces cuando se tenga que desapegar va a ser más difícil. Claro, entre el hacé lo que quieras y dejá la tableta o te reviento... No, porque cuando uno tiene autoridad sana, ni siquiera la violencia, de hecho, es el autoritarismo negativo. Y salir del cansancio es lo que tú decías hoy también más temprano, porque si llegas siempre cansado, llega un momento y dices, papá.
dedícame algo de energía. Claro, la energía positiva con alegría. Hay muchos temas para hablar todavía con Alejandro Bascolé, digo de Barbieri, sobre estos temas. Ya venimos.